La decisión por la cual yo regresé y retomé mis estudios es porque yo recordé una memoria de mi mamá. En ese momento difícil, cuando el papá de mi hijo me forzó a dormir afuera de la casa, yo recordé de un verano cuando mi madre me había llevado a trabajar en el campo. Y esa memoria de cuando ella me dijo, si quieres una mejor vida, tienes que estudiar, es la memoria que hizo que yo tomara la decisión de retomar mis estudios. La segunda razón es porque mis papás siempre trabajaron en el campo y yo los recuerdo siempre llegar con su ropa sucia. Y además de eso, en ese momento cuando yo entré al cuarto de mi mamá con mi toga y mi birrete puesto y mi mamá empezó a llorar y empezó a decir, todas esas horas trabajando en el campo, todos esos sacrificios sí valieron la pena. Yo me di cuenta que el campo fueron mis inicios, de ahí viene mi familia, de ahí empezó la historia. Em, entonces yo dije, yo me quiero tomar mi foto de graduación en uno de los campos donde mis papás trabajaron largas horas para poder darnos una educación. What is the thing or things that you've had to quit in order to become successful? I certainly had to quit Thinking it was too the big. person that I was to get here. being afraid that I was going to make mistakes. I quickly learned that the road to success is paved with failure. ¿Un día en Las Vegas o en las montañas? Un día en las montañas. ¿Tener un viaje aventurero en una moto o en un autobús? Me encantaría una moto. No me he subido en una moto aún y es una de mis metas. Claro, y es aventurero, así que... Sí, claro. ¿Con mucho picante o sin picante? Sin picante. Ah, Me gusta el picante, pero cuando es mucho no me lo puedo comer a gusto. igual yo. Bienvenidos a otro episodio de Successful Quitters. Este es el primer episodio en español, por lo cual estoy feliz. En este podcast exploramos aquellas cosas que mis invitados a las que han tenido que renunciar para ser sobresalientes. Hoy tengo a alguien muy especial. Ella es autora de 3 libros. Sus fotografías de graduación se hicieron virales al mostrar de entorno los plantíos de fresas para honrar el esfuerzo de sus padres. Ella apoya la educación, por lo que pasa un gran tiempo informando en escuelas y diferentes lugares sobre la importancia de esta, así como dar discursos internacionalmente. Ha recibido cartas de reconocimiento de la Asamblea de los Estados Unidos, del Congreso, del Senado, de la vicepresidencia del país, y esto no es ni siquiera el principio de la lista de reconocimientos. A pesar de las adversidades, ella llegó a concluir una carrera en educación y un masterado en liderazgo educacional, y ya viene el doctorado en la misma rama. ¡Qué orgullo! Gracias. ¿Cuánto trabajo? Bienvenida. Bienvenida, Erika Alfaro. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí contigo. Es un honor para mí. Claro que sí, gracias a ti. Erika, vámonos de regreso a los primeros años de tu vida. ¿Dónde estaba Erika a los 5 años? A los 5 años yo estaba en Tijuana con mis abuelos. No tenía mucho tiempo que a mi mamá la habían deportado, así que yo crecí en Tijuana y recuerdo mi niñez de una manera muy bonita porque no teníamos mucho, pero no sabíamos que nos hacía falta algo. Sentíamos que teníamos mucho por tener a nuestros abuelos cercas. Entonces te criaste con ellos y tus papás. Sí, cuando mis padres, cuando llegamos a Tijuana, yo tenía 4 años, entonces a mis 5 años todavía vivíamos con mis abuelos. Mis papás estaban en el proceso de ahorrar dinero para comprar su propia casa, así que vivíamos todos con mis abuelos. Que es como el mejor regalo, ¿no? Sí. Uno no se da cuenta, pero en realidad es como se une la familia en los momentos en los que no hay espacio para irse a otro lado. Sí, exactamente. Así lo miro como uno de los momentos más felices de mi vida. Y en ese momento estaban en Tijuana, pero tú naciste en Estados Unidos. Sí, yo nací en Fresno, California. Ya cuando yo tenía 4 años es que a mi mamá la deportaron. Y se fueron todos para allá. Sí. ¿Qué dificultad y cómo fue para ti comenzar de nuevo a esa edad? Porque ya hablabas inglés, me imagino. Bueno, cuando yo era pequeña, a los 4 años todavía no iba a la escuela y algo que muchas personas no saben es que mis papás hablan mixteco. Su primer lenguaje de ellos es mixteco. Yo me imagino que a la edad de 4 años yo entendía mejor el mixteco quizá que el español. Ya cuando empecé a ir a la escuela entonces aprendí el español. Claro, entonces, ¿quién era tu héroe? Mi héroe más grande yo creo que es mi abuelo y mi papá. Está entre mi abuelo y mi papá, pero
cuando eres pequeña siempre miras a tu papá como tu héroe principal. Claro. Sí. Y después de este tiempo, ¿qué pasó? ¿A dónde te fuiste de aquí a la edad en la que estuviste en high school? Sí. ¿Cómo fue la transición? Bueno, cuando yo tenía 13 años, mis padres nos avisaron que mi mamá finalmente había recibido su residencia, así que nos mudamos de Tijuana a Oceanside, California, y ahí es donde viene el momento difícil, porque cuando ya vienes a un país que no recuerdas y no sabes el idioma y es una cultura totalmente diferente, tus abuelos ahora están lejos, tus papás ahora trabajan largas horas, todo cambia, así que fue muy difícil para mí acostumbrarme y fue más difícil estar en la escuela porque no entendía muchas cosas Claro. y batallé mucho con la escuela. Claro, ¿esto fue a los cuántos años? Esto fue a los 13 años. Esto fue a los 13 años. ¿Sabes qué? Interesantemente, yo llegué a Estados Unidos a los 14, sin tampoco hablar inglés. Entonces, al escuchar tu historia, me siento identificada Sí. porque muchos vivimos esto. Y es difícil. Yo, hablando con mi hermano hace un tiempito, decíamos, si ya pasamos esto y sobrevivimos, lo podemos sobrevivir todo. Exacto, ¿No? sí. Y estoy muy de acuerdo. Cuando nosotros sobrevivimos una adversidad, eso es algo que comprueba que tenemos la capacidad de sobrevivir otras adversidades. Sí. Entonces, ¿cómo fue high school para ti? Bueno, en high school, cuando yo estaba en high school, es en ese momento en la adolescencia cuando te importa mucho lo que otras personas piensan. Y al yo no tener ropa como las otras niñas, empiezas a darte cuenta que tú estás en el lado donde eres menos privilegiado. Claro. Así que ya empecé yo a comparar y darme cuenta, me hacen falta muchas cosas que yo no sabía que me hacían falta. Y una de esas cosas más grandes era el tiempo de mis papás o la atención de alguna persona. Entonces, en high school estás tratando de tener esa atención, estás tratando de ser como las otras niñas. Y en high school fue uno de los años más difíciles para mí porque me afectó mucho en la autoestima. Tuve a un novio a los 14, 15 años y fui mamá a los 15 años. Sí, quedé embarazada. 15 Sí. años, qué locura. Y esto es para, pues, tu mensaje trae muchas cosas, ¿no? Y parte de lo bonito es poder enseñar y poder dar el mensaje de si esta es tu situación y estás en high school. En high school uno piensa que ya llegó a ese lugar en el que uno es grande y quiere ser más grande, ¿no? Sí. De edad, entonces dices, ya quiero ser independiente y los años pasan y dices, quiero regresar a esos momentos en los que todavía dependía de los demás. Sí. ¿Qué les dirías a aquellas muchachas que en este momento, de repente esta semana, la próxima o hace una semana se enteraron que están embarazadas y no saben qué hacer y además no saben si su vida tiene un buen futuro, no Sí. saben si las van a querer con un hijo, no saben qué van a decir los demás, porque muchas veces lo que más nos pesa es cuáles van a ser las críticas, qué van a pensar de mí. Piensan que era Sí. una santa y ahora me aparezco con un hijo, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, si yo pudiera hablarle a la Erika más joven cuando ella estaba embarazada, era de que no se preocupara mucho lo que la gente va a pensar, que empezara a trabajar en ella misma, que se enfocara en continuar con sus estudios y que no deje que una persona, que la opinión de otra persona defina quién va a ser ella, porque cuando yo me convertí en madre adolescente, las críticas vinieron, eso era algo normal. Recuerdo yo una escena donde una prima se acerca a mí y me dice, oh, mis papás me dicen que ya no te puedo hablar. Entonces recuerdo escuchar a los papás de una de mis amigas diciendo, no queremos que te juntes con Erika. Y empecé a escuchar eso más frecuentemente, que eso yo recuerdo en mi adolescencia me afectó porque yo me sentía como un fracaso total. Entonces, si yo pudiera hablar a la Erika más joven como madre adolescente, eso es lo que yo le diría. Claro. Sí. Y de ahí cuando tú, ¿cómo hiciste para salir de ese lugar? O sea, te enteraste, tu mamá, yo he visto tu historia, Sí. entonces tengo un poquito más de conocimiento, pero cuéntanos, ¿cómo fue cuando le dijiste a tu mamá, mamá, vas a ser abuela? Bueno, yo no sabía cómo decírselo. En la comunidad latina, cuando yo iba creciendo, era difícil tener esa comunicación con tus padres. Tú te guardabas mucho de lo que pensabas, no había una comunicación donde le decías a tus papás, así me siento o esto está pasando.
todo te lo guardabas. No era mi intención decirle, ella se dio cuenta. Y cuando ella se dio cuenta a través de una persona que rentaba un cuarto en el apartamento, ella me preguntó, ¿es cierto lo que me están diciendo que estás embarazada? Yo simplemente me agaché la cabeza. Y recuerdo que yo creí que mi mamá se iba a enojar o iba a explotar porque tiene un carácter muy fuerte, pero ella la miré muy triste, nada más como que se puso muy triste y me empezó a decir, has arruinado tu futuro, tú no sabes la responsabilidad en la que te has metido. Sí. Es que los papás, especialmente cuando venimos de otros países, o en general creo, ¿no? Tú cuando tienes hijos, al parecer ellos piensan que si tú no lograste algo, tus hijos lo van a lograr. Sí. Entonces, en ese momento en el que piensas, ya mi hija no va a poder hacer nada, te sientes defraudado, también perdido, porque ellos están viviendo el ser papás por primera vez, ¿no? Sí, y ellos vinieron a este país con esa intención de darnos una mejor vida, de que nosotros tuviéramos la oportunidad de una educación. Entonces, yo me imagino que para mi mamá debe haber sido muy difícil enterarse que su hija de 15 años ahora iba a ser mamá. Y no solo iba a ser mamá, abandonó la escuela, porque eso es lo que yo hice. ¿Y en algún momento pensaste en abortar? Bueno, quizá en ese momento no era, yo era una adolescente que no tenía mucha información en muchas cosas, entonces no lo miré como una opción porque ni siquiera sabía en ese momento que era una opción. Quizá en ese momento estaba yo tan asustada de la reacción de mi mamá que estaba yo tratando de esconder mi pancita, que mi estómago, para que nadie se diera cuenta. Entonces ese era mi enfoque de que cómo le hago. Había momentos en donde decía, me voy a ir muy lejos, pero no pasó por mi mente exactamente abortar porque no lo había visto como una opción, no lo había escuchado antes. Claro. Sí. Y siento que antes también éramos más, menos, como que no, como dices, éramos más inocentes. Sí, ¿no? muy inocentes en ese entonces. No pensábamos, ahora es como que todo está ahí a la luz y disponible en tus dedos para tener en las un montón de redes opciones. sociales, como qué opciones tengo, qué puedo hacer, dónde puedo. No, en ese entonces no existía nada de eso. Y no sabías que en realidad la bendición más grande y la fuerza más importante en tu vida, o una de los motores que más iban a impulsar tu vida, iba a ser tu hijo. Sí, yo creo que mi hijo fue una de las bendiciones más grandes que Dios me mandó porque él vino a cambiar mi vida. Todo lo que soy yo el día de hoy empezó por él. Entonces yo lo miro como una bendición. Yo pienso que por algo pasan las cosas. Si mi hijo no hubiera nacido, yo no hubiera continuado con la escuela de todas maneras, porque no me gustaba la escuela. ¿Por qué llegó un momento en el que tú le decías a tu hijo, en algún momento voy a ser profesional, vamos a tener una casa, vamos a tener un perro y todas esas cosas? ¿Por qué era importante para ti el ser profesional, el mostrarle eso a tu hijo? Bueno, porque cuando yo vine a este país nos llevaron a un paseo y yo recuerdo que cuando nos llevaron al paseo nos llevaron a una universidad estatal y cuando yo empecé a caminar en la universidad estatal, yo recuerdo escuchar de mis compañeras de escuela decir, aquí se hacen los profesionales, y yo mirar a los estudiantes bien vestidos, y en mi mente en ese momento hice esa conexión de que esas personas que son profesionales llevan una mejor vida, y yo creía que para que yo pudiera tener una mejor vida tenía que tener una profesión y una carrera, y eso me iba a permitir a que yo comprara mi casa y que tuviéramos al perrito que tanto soñaba. Claro, y qué importante es esto que dices, que es exponer a los niños, a los jóvenes a ciertas cosas, porque una vez que ya lo viste, ya no lo puedes desver, como le dirían en inglés, ¿no? Sí. Ya fuiste expuesto a eso, ya sabes que existe, ya sabes que es una posibilidad, que puedes recibir más económicamente, que puedes culturizarte un poco más estudiando, ya no puedes olvidarte de que eso existe, ¿no? Ya no, y eso es lo bonito de cuando una persona viene y te planta una semilla en la cabeza, que es una semilla de esperanza, donde te enseñan un mundo al cual tú no sabes que existe. Eso es lo que pasó conmigo cuando yo era adolescente, y quizás en su momento no lo miré, pero años después esa memoria regresó de que existe una opción. Y además de eso, los consejos que mi mamá me daba cuando yo era adolescente, de que si quieres una mejor vida tienes que estudiar,
todas esas memorias regresan en un momento difícil cuando estás buscando una solución. Claro. Sí. Y cuéntanos de este momento en el que él te regresó al camino, Sí. tu hijo. Bueno, para mí mi hijo, cuando yo recuerdo ese momento cuando mi hijo nació, es una sensación que es muy difícil de describir si tú no has sido mamá, pero en ese momento cuando miras a esa pequeña personita y sabes que ahora tú eres responsable de esa persona, quieres tú ser una mejor persona. Y eso es lo que me sucedió a mí, de que yo dije, quiero darle una mejor vida. Y en ese entonces yo creía que lo mejor que yo podía hacer es asegurarme que a él no le hiciera falta un papá. Y hice todo lo posible para que él tuviera a su papá. Yo traté de ayudar a su papá con su drogadicción, yo traté de cambiarlo, según yo creía que yo lo podía cambiar a él para que mi hijo pudiera tener esa familia. Pero ese momento cuando el papá de mi hijo me forzó a mí y a mi bebé a dormir afuera de la casa, me di cuenta que ya no se trataba solamente sobre mí, que el daño no era solamente hacia mí, que también iba a ser hacia mi hijo. Y me di cuenta que si yo no cambiaba, nada en mi vida iba a cambiar. Y ese fue el momento que tomé la decisión de regresar y retomar mis estudios, regresar a la preparatoria. Sí. Y además, qué interesante es esto que dices, porque a veces toda la vida está llena de oportunidad, tenemos tantas cosas por hacer y sin embargo escogemos la pareja equivocada. Sí. Y hacemos eso que tú dices, que la mayoría de nosotros la mayoría de nosotras ha estado en esos zapatos en los que dices, es que él va a cambiar. Sí. Es que sí, yo sé que en el fondo él es esto. Sí. Y entonces vives con la imagen de lo que tú quisieras que fuera, Sí. pero en realidad esa persona es quien es en el momento. Nosotros tenemos la tendencia de idealizar. Creo que eso fue lo que sucedió conmigo. Y a veces, algunas de nosotras, las latinas, tenemos esa tendencia de querer ayudar a los demás y creemos que nosotros podemos cambiarlos, pero nosotros no podemos cambiar a una persona que no está dispuesta o dispuesto a participar en su propio rescate. Nosotros vemos en esa persona lo que tenemos adentro de nosotros, que es las ganas de salir adelante. Claro, que una prima mía en algún momento que estaba yo en una situación así me dijo, ¿pero vas a ser su novia o su beneficencia? ¿De qué se trata, no? Sí. No puedes salvar al que no se quiere salvar. Exacto. Entonces, tú que has pasado esta situación difícil con una pareja, porque muchas veces se piensa, Sí. ya tengo hijos, entonces el papá es lo más importante, pero Sí. en realidad el papá no es lo más importante. Si van a haber peleas, si van a haber maltratos, Exacto. ¿Cómo tú te mentalizas para decir, ¿sabes qué? Porque a pesar de que te hacen muchas cosas, a veces dices, no, ya, la próxima, y te quedas Sí. ahí. Pero ¿cómo te mentalizas o cuál sería de repente una herramienta para que aquella mujer que está pasando eso en este momento diga, ok, voy a pensarlo de esta manera, a ver si me puedo salir o cómo podrían salirse de Yo ello? pienso que la mejor manera de salir de una situación difícil, cual sea la situación que tú estés pasando, es tomar 100% responsabilidad de tu vida y decir, yo soy responsable. Lo que me está sucediendo a mí es porque lo estoy permitiendo. Yo tengo la opción de dejar a esta persona y continuar mi vida. Yo soy la persona responsable de mi vida. Y ese fue el cambio más grande que yo aprendí. Y es lo que me ha ayudado a llegar a donde estoy. Cualquier cosa que me suceda, si está pasando una situación donde hay mucho tráfico, digo, yo pude haber revisado el GPS antes. Me responsabilizo a mí misma porque en el momento que tú te victimizas, estás haciendo responsable a las personas afuera de ti. Y cuando haces eso, entonces cuando tú no eres responsable, no hay nada que tú puedas hacer para cambiar tu vida. Es la decisión de otras personas y tú se los estás permitiendo. Estás poniendo tu vida en las manos de alguien más, básicamente. Sí. Te fuiste al colegio, terminaste el colegio, comenzaste tu másters, terminaste tu másters y te tomaste la foto. Ujú. Esta foto que se fue viral. Sí, ¿Cómo fue? Esto lo hiciste por tus padres, sí. ¿no? ¿Cómo fue la decisión de, voy a tomarme esta foto en este lugar que tanto Sí. conozco? Bueno, la decisión por la cual yo regresé y retomé mis estudios es porque yo recordé una memoria de mi mamá. En ese momento difícil cuando el papá de mi hijo me forzó a dormir afuera de la casa, yo recordé de un verano cuando mi madre me había llevado a trabajar en el campo. Y esa memoria de cuando ella me dijo, si quieres una mejor vida, tienes que estudiar,
es la memoria que hizo que yo tomara la decisión de retomar mis estudios. La segunda razón es porque mis papás siempre trabajaron en el campo y yo los recuerdo siempre llegar con su ropa sucia. Y además de eso, en ese momento cuando yo entré al cuarto de mi mamá con mi toga y mi birrete puesto y mi mamá empezó a llorar y empezó a decir, todas esas horas trabajando en el campo, todos esos sacrificios sí valieron la pena. Yo me di cuenta que el campo fueron mis inicios, de ahí viene mi familia, de ahí empezó la historia. Entonces yo dije, yo me quiero tomar mi foto de graduación en uno de los campos donde mis papás trabajaron largas horas para poder darnos una educación. Y es que a la gente le gusta mucho lo real también, porque muchas veces dices, no, pero es que yo soy de acá, pero ay, qué vergüenza, ¿sabes? O sea, muchas veces pasa con ciertos casos y no, mejor no voy a mencionarlo. Pero en realidad lo más bonito es lo que te hizo ser la persona, darte esa esencia, ¿no? Lo que tú eres en el momento. Yo creo que la persona que soy el día de hoy tiene mucho que ver con mis papás, porque mis padres son las personas más humildes que yo haya conocido. Yo nunca he escuchado a mi mamá decir qué va a pensar la gente. Nunca la he escuchado avergonzarse de quién es ella. Al contrario, ella siempre desde muy pequeños nos decía, hay que sentirnos orgullosos de quiénes somos. Y ese es el aprendizaje que yo aprendí de mi mamá. Por eso para mí es muy normal mostrarlos a ellos con mucho orgullo. Para mí es muy normal mostrar mi historia, mostrar mis fracasos, mostrar quién soy, porque no, en mi mente no está qué va a pensar la gente o qué tengo que hacer para caerle mejor a la gente, porque nunca miré eso de mis padres. Qué cosa tan maravillosa. Entonces te tomas la foto Sí. y dices, nomás lo voy a tener para mí, voy a honrar a mis padres dentro de mi hogar y ya. Sí. Bueno, yo te cuento que en ese entonces, cuando yo me tomé la foto, yo tenía si acaso unos 150 seguidores y eran mi familia o mis amistades cercanas. Cuando yo publiqué la foto, yo nunca me imaginé que se iba a viralizar. Pero algo que sí te puedo decir es que yo tenía esas ganas de querer inspirar a otras personas en mi comunidad. Y yo siempre decía, si todo lo que yo pasé fue por una razón, Dios permíteme que haga una diferencia en la vida de una persona. Wow. Y es muy interesante porque cuando publiqué la foto y empezó a viralizarse y empecé a salir en las noticias, me di cuenta que lo que yo había pedido se había multiplicado por 1000 o por muchísimo más, porque no solo fue noticia nacional, pero internacional y estuvo en las noticias de todo el mundo. Así que nunca me imaginé que... Pero de un montón, o sea, es así, es que es lo real. Pero ¿sabes qué? Con esto que dices, lo que me vino a la mente esta mañana fue, Dios es grande, Dios es fiel y a la misma vez el hecho de que tú honraras a tus padres, ¿no? Y era lo que te iba a preguntar, es ¿qué tan importante crees tú que sea honrar a tus papás? Es muy importante honrar a nuestros padres. Yo me doy cuenta que el cariño y la admiración y el respeto que yo tengo para mis papás es muy grande. No sabía yo que eso era parte de la Biblia porque no crecimos en una familia que fuéramos a la iglesia. Nosotros nunca fuimos a la iglesia, mas siempre mi mamá nos decía, tu fe tiene que ser más grande que tus miedos. Y siempre escuchaba yo a mi mamá hacer oraciones en la mañana. Siempre decía, tienes que confiar en Dios. Y el hecho de crecer de esa manera, yo empecé a ver a mis papás con mucho respeto y con mucha admiración, más no sabía que ese era uno de los mandamientos. Yo lo miraba, es cuando miras algo como normal. Es así, Claro. sí. Y qué cosa tan lógica también el hecho de que cuando tú dices, ¿no? De repente una persona no tuvo tanta educación, no fue a la universidad, ¿no? Y la sabiduría de tu mamá. Sí. ¿No? O sea que tu mamá puede ser mentora de gente que sí ha tenido más educación que ella en cosas de la vida que son más importantes, que te llevan de principio a fin. Exacto, mira, yo puede que tenga mi maestría, puede que vaya por mi doctorado, que tenga muchas certificaciones, pero yo todavía voy y me siento con mi mamá y le pido consejos. Ma, ¿qué piensas de esto? Porque mi mamá, yo quisiera algún día ser como mi mamá. Ella tiene un carácter de mucha determinación. Lo que ella se propone lo logra. Y a veces yo siento que yo soy esa versión pequeña de ella que algún día quisiera llegar a ser igual de determinada, igual de enfocada que mi mamá. Ay, me encanta, me encanta.
¿Qué piensas tú por qué crees tú que es importante promover la educación? Es muy importante en mi caso porque yo vengo de una familia que no tuvo la oportunidad de estudiar y que no saben leer o escribir. Entonces ellos no tuvieron muchas opciones de escoger otro camino u otro tipo de trabajo porque no podían leer. La educación para mí me abrió muchas puertas, mas no te voy a decir que solo con la educación vas a lograr ser exitoso o exitosa. La educación es una base que te va a ayudar. Si tú quieres empezar un negocio, tienes que tener la capacidad de leer y escribir. Si quieres empezar o emprender, tienes que tener la capacidad de comunicarte. Y eso es lo que yo aprendí en mis cursos de universidad o en la escuela. Más ahora, después de haberme graduado de la maestría, yo continúo estudiando más que nunca. Yo lo miro como si fuera un gimnasio, como que vas y aprendes a ejercitar tu cerebro. Claro. Y ya después tienes que continuar ejercitándolo, pero ahora con el conocimiento que tú quieres usar para hacer lo que quieres hacer. Un gimnasio Sí, mental. un gimnasio mental, así lo miro. Pero además pensaba yo, tú estás tan enfocada en la educación y era mi otro punto, que como tú, si alguien dice, ¿sabes qué? Yo ya sé que pasa muy seguido, yo quiero ser emprendedor, yo soy bueno en ventas y no hay punto en que yo vaya a estudiar, Sí, sí. ¿no? Entonces Si es lo que tú sabes- dices. Si tú sabes exactamente lo que quieres hacer, si ya tienes un plan y si estás dispuesto o dispuesta a invertir para obtener conocimiento en esa área, ándale, ve y hazlo. Pero tienes que saber que la educación en el emprendimiento que tú quieres hacer tiene que estar ahí. Porque no solo promuevo la educación universitaria, pero la educación del desarrollo personal. Tienes que estar dispuesto o dispuesta a invertir tu tiempo o a aprender eso que quieres hacer, porque no se va a dar así nada más. Definitivamente, pero también hay es algo maravilloso que por lo menos tomes los 2 primeros años del colegio, los 2 primeros años de la universidad para, como dices tú, poder tener la base para poderse comunicar, para saber cómo criticar a una persona, para tener la base de en general cómo funciona el mundo. Mientras tanto, paralelamente puedes ir entrenándote en lo que son ventas, ¿no? Exacto, sí, es lo que le digo mucho a mi hijo, porque yo le digo a mi hijo, mira, si tú quieres emprender, lo único que yo te pido es que vayas a tus primeros 2 años del colegio. Si tú decides no continuar, está en ti, pero por lo menos ya terminaste la base, que son a lo que le llaman el General Ed, por lo menos ya lo terminaste. Pero tú tienes que saber que en el momento que tú decidas emprender, yo voy a estar ahí observándote más, yo no te voy a decir, toma, aquí hay dinero o aquí está esto, no. Y mi hijo me dice, no, sí, tienes razón. Claro, claro. Y tú que estás envuelta en todo esto un poquito más que nosotros, ¿qué tipo de ayuda has visto tú que existe para aquellos jóvenes que terminan high school y dicen, como tú dijiste algún día, no sé si puedo entrar, no sé qué necesito, cuáles son los requisitos para poder tomar ese siguiente paso? Porque en high school se están alineando a ver de qué se va a tratar la vida entera y como que siento que es un proceso que parece más grande del que es saltar de ese colegio o de high school al colegio, ¿no? Yo he notado mucho que los adolescentes cuando terminan la preparatoria sienten mucho miedo porque no saben qué sigue, no sé lo que quiero, y porque no saben lo que quieren, piensan que el hecho de ir al colegio va a ser una pérdida de tiempo porque no saben lo que quieren. Y yo siempre lo que les digo es de que no tienes que saber exactamente lo que quieres. Al principio, cuando tú estés terminando tu preparatoria, tú tienes que saber que vas a descubrir qué es lo que quieres o qué es lo que te gusta una vez que tú te pongas en esa situación de ir a la escuela. Cuando tú empiezas tus primeros años del colegio, te dan clases de muchas cosas diferentes y ahí tú te vas a dar cuenta, sabes que no me gusta la matemática, pero me gusta la literatura. No me gusta el arte, pero me gusta la psicología. Entonces tú te vas encontrando a ti misma o a ti mismo. Claro. Y eso es lo que tienes que hacer. Tú nada más tienes que continuar, pero no tienes que descartar completamente el hecho de que, pues yo no sé qué quiero estudiar, ¿para qué voy? Claro, que además pienso que el miedo también es, una vez que escojo una carrera, ya escogí esa carrera para el resto de mi vida. Sí. Y no es así, es los 2 primeros años vas a tener estos estudios generales y si quieres cambiar, puedes cambiar. Si quieres dejarlo, puedes dejarlo, pero
tienes que comenzar, porque también a veces eso te abre la mente a decir, me encanta esto, pero también de repente lo odio, ¿no? Pero ya aprendí lo básico y de aquí ya es como un trampolín para ventas o lo que quieras hacer. Exacto. Yo me doy cuenta que cuando yo estaba en mis primeros años de estudio, yo decía, voy a estudiar algo con lo que gane más dinero. Y en ese entonces yo decidí empezar unos cursos para ser enfermera. Y me di cuenta que nada más poner una inyección no era algo que me atrevía a hacer. Pero después decía, no, pero esto me va a pagar bien. Y yo a fuerzas quería forzar algo. Y cuando tú fuerzas algo que no va naturalmente contigo, va a haber ese momento donde lo vas a resentir. Y vas a decir, gasté 4 años estudiando para ser enfermera y odio mi trabajo. Entonces tú tienes que enfocarte qué es lo que te gusta, cuál es la habilidad que tú quieres seguir mejorando. Y si tú haces lo que te gusta, como en mi caso comunicaciones, es a mí algo que me fascina y me apasiona, ya no lo miro como trabajo, yo lo miro como, no sé cómo explicártelo. A mí me encanta, es algo que yo pudiera hacer, aunque yo tuviera que pagar para hacerlo, pero ahora es al revés. Algo de lo que no tienes que escapar. Me encanta lo que acabas de decir porque muchas veces no estamos alineados con la voz de nuestra conciencia y a veces pensamos, nuestra meta es muy alta o lo que queremos, oh no, qué difícil. Y al final buscamos y no encontramos o encontramos un poquito más tarde de lo que pudimos encontrar. Entonces hay que tener también un poquito más de fe en nosotros mismos y escucharnos, ¿no? Exacto, tener fe en nosotros, saber qué es lo que me gusta y qué es lo que no, pero también siempre estar continuando y buscando para poder irte descubriendo. Porque si yo no hubiera entrado a las clases de comunicaciones, yo no me hubiera dado cuenta que ahí estaba mi pasión. Yo me hubiera quedado solamente con mi licenciatura en psicología y hubiera dicho, oh no, esto no es exactamente lo que quería hacer, aunque me gustaba aprender de psicología, pero yo ser behavioral therapist, que es consultante de comportamiento, para mí era como que difícil, pero me doy cuenta que la psicología me ayudó mucho a entender a personas, pero combinarlo con algo que me apasiona es como si combinas dos cosas y lo haces más grande. En una, claro. Sí. ¿Cuál es el puntaje promedio para poder pasar al colegio? Bueno, depende. Cuando tú estás en la high school, el GPA llega hasta el 4.0. Si tú estás a 2.0 es como si fueras un estudiante del grado C. Tú puedes entrar en el colegio comunitario y en el colegio comunitario tú puedes mejorar tus grados para poder obtener un GPA más alto. Si tú quieres agarrar becas y quieres obtener ayuda de FAFSA, sí tienes que tener un GPA un poco más alto. Y quizás ahorita haya cambiado, pero en ese entonces yo recuerdo que por lo menos 2.5. Y 2.5 no es tanto. No es tanto, es como C+. Claro, es un C+. Y en realidad hay mucha ayuda allá afuera para aquellos padres o aquellos estudiantes que digan, no, de repente no voy a poder. Lo que tienen que hacer es averiguar porque todo está disponible en el internet. Y como decimos, tienen que intentarlo, tienen que probarlo, tienen que ver qué cosa les funciona. Y los padres también tener la mente abierta de apoyar a sus hijos en sus inquietudes cuando se trata de estudiar o explorar diferentes carreras. Exacto. Y más que nada invertir en esa habilidad que miren que sus hijos son naturalmente buenos. Invertir. Tenemos también lo de Harvesting Dreams, que es un libro que tienes en inglés y en español y está en Amazon. Sí. Este libro tiene como cubierta la foto, ¿no? Que te tomaste. Exacto. ¿De qué se trata Harvesting Dreams? Bueno, Harvesting Dreams se trata de la historia detrás de la foto que se viralizó. El tema del libro es superando las adversidades para alcanzar el sueño americano. Y en este caso habla sobre cómo logró mi familia, cómo logramos nosotros alcanzar ese sueño que teníamos de obtener una educación. Y en ese libro se describe la historia de Erika desde que ella era pequeña, adolescente, y cómo fue evolucionando para llegar hasta el momento de la foto. Y tenemos que leerlo. Sí. Tenemos que leerlo. Yo todavía no he tenido el tiempo pero lo voy a leer y dar ahí mi feedback porque son inspiracionales. Pero el que me tiene muy entusiasmada es este título, Los sueños se hacen realidad. ¿De qué es este? A mí me emociona eso porque yo siento que todos tienen que seguir sus sueños, su pasión, sus metas.
¿De qué se va a tratar este libro? Bueno, ese libro se va a tratar de todas las lecciones que yo aprendí para lograr mis sueños. Así que es como un libro de superación personal y habla sobre las cosas que a mí me hubieran gustado haber sabido antes. Muchas veces aprendemos algo que cambia totalmente nuestra vida y si yo las hubiera aprendido antes, quizá mi vida hubiera cambiado desde hace mucho tiempo atrás. Así que eso es lo que yo le quiero compartir a las personas que lo van a estar leyendo, todas esas lecciones que dieron un cambio muy grande en mi vida. Y qué maravilla, porque sí, yo creo que la mayoría de nosotros dice, si yo supiera, porque yo digo esto, si yo supiera lo que sé hoy, hace 10 años atrás, las cosas serían bastante diferentes, pero con la madurez que tenemos también podemos inspirar a otros, ayudar a otros. Sí. Y ese es el punto, que si nadie pasa por eso, nadie puede darte testimonio de que sí se puede, de que podemos desarrollarnos de la manera que necesitemos hacerlos para conquistar aquellos sueños. Y que también, importante en la historia de ella, que si tú crees en ti y tú empujas con toda tu fuerza para salir adelante, Dios, el universo, en lo que tú creas, te va a ayudar, va a conspirar también para que todas esas metas y todos esos sueños se cumplan. Sí, exacto, ¿No? exactamente. Dime, ¿cuál es una cosa o cuáles son un par de cosas a las que has tenido que renunciar para ser sobresaliente? Bueno, una de las primeras cosas es el victimismo. Yo antes me lamentaba mucho que si esta persona cambia, que mi vida está así por la culpa de esta persona, que mi jefe, que mi trabajo, siempre eran puras quejas. Entonces yo tuve que renunciar a la mentalidad de victimismo y la tuve que cambiar por esa mentalidad de responsabilidad. Esa es la primera cosa. La segunda cosa a la cual tuve que renunciar es al postergar. Muchas veces sabemos lo que queremos, pero estamos esperando el momento ideal. El momento ideal nunca va a venir. También también el miedo te miente, ¿no? Sí. Te da juegos mentales, te dice, Sí. no, es que tienes que hacer esto, pero mejor lava los platos. Sí, Tienes que hacer esto, pero mejor anda a hacer lo otro. Buscamos lo seguro o tratamos de alguna manera de decir, lo voy a empezar, pero hasta que encuentren las soluciones a todo lo que pudiera pasar mal. Perdemos mucho tiempo haciendo eso. Así que yo tuve que renunciar a eso de estar postergando mis sueños y nada más aventarme y hacerlos. Esa es una cosa. La tercera cosa que me gusta que mencionaste es el miedo. Tuve que renunciar al miedo porque por mucho tiempo yo tenía miedo de que qué tal si las cosas no funcionan, qué tal si fracaso. Así que el miedo ya no lo miro como mi enemigo, lo miro como mi aliado, como la personita, como esa vocecita que me quiere proteger. Y ahora lo cambié por decir, ¿y qué tal si sí funciona? Y los fracasos ya no son fracasos, son oportunidades de aprendizaje. Así que esas son las 3 cosas principales que yo tuve que cambiar para poder llegar a donde estoy. Qué bonito mensaje. Alguien en algún momento dijo, yo tenía mucho miedo Sí. y el miedo me paralizaba. Y de un momento a otro me puse a pensar, el miedo nunca se va a ir. Nunca. Entonces le comencé a decir, miedo, voy a hacerlo contigo o sin ti. Así que si quieres venir conmigo, vamos, pero yo voy a hacer lo que me propongo hacer. Exacto. Y algo que a mí me encanta, yo empecé a ver el miedo como mi amigo, porque te voy a decir por qué rápido. El miedo es esa parte de ti que quiere protegerte, así que te quiere tanto que quiere mantenerte vivo, a salvo. Exacto. Si tú le hablas a tu miedo y le dices, gracias por querer protegerme, gracias por querer mantenerme a salvo, todo va a estar bien. Yo me voy a asegurar de que no me muera. Okay. Wow, sí, Sí. de que no estamos en peligro, No básicamente. estamos en peligro, entonces tienes que hablarle a tu miedo y decirle todo está bien, no te preocupes. Gracias. Y darle las gracias, porque lo que está haciendo el miedo es tratar de protegerte. Sí. Claro que sí. Erika, ¿dónde pueden encontrarte? Si alguien tiene una escuela, ¿cómo pueden ellos ponerse en contacto contigo para que tú les hagas alguna mentoría o alguna Claro, plática? si alguien se quiere poner en contacto conmigo, me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy como Erika Alfaro en Facebook, estoy como Alfaro Erika 47 en Instagram. Y la mejor manera de contactarme es a través de mi website, que es ericaalfaro.com.
Nada más mandan su información y una persona los va a atender, ya sea mi asistente o el coordinador de eventos, y así se pueden poner de acuerdo para que yo me presente en una escuela o en alguna entrevista. Qué cosa tan maravillosa haberte conocido, haber podido tener este tiempo contigo, poder inspirar a la comunidad latina con tu historia, mostrarles a nuestra raza, a nuestra comunidad, de que somos fuertes, de que tenemos todo lo que necesitamos, con todo y nuestro miedo y nuestras inseguridades, tenemos todo lo que necesitamos para salir adelante y que hemos venido a un país que no se nos olvide, que a pesar de todo, este es el país de las oportunidades. Así que muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias a ti por esta oportunidad. Fue un honor de nuevo estar aquí contigo. Claro que sí. Y muchas gracias a ustedes una vez más por ver otro episodio de Successful Quitters. Yo soy su conductora, Sara Núñez V, y nos vemos en la próxima.